2025. Nada, y como les mencioné, vamos a estar empezando con las especialidades en medicina. La noche de hoy comenzamos, ¿verdad? Con pediatría, con la doctora Taimi Rodríguez, PGY3, ¿verdad? Que empezaste ahora en julio, PGY3, si no me equivoco. Eh, la doctora Taimi fue compañera, ¿verdad? Nosotros estudiamos juntos dentro de la Escuela de Medicina, allí en San Juan Bautista, en Cagua. Eso sí, allí fue que nos conocimos. Nada, rapidito voy a hablar un poco sobre Puerto Romés. Puerto Romés es una organización, una compañía realmente que se dedica a ayudar a los estudiantes que están interesados en la escuela de medicina para que entren, ¿verdad? Precisamente a la escuela de medicina. Los ayudamos con itinerarios al ENCA, personal statements, revisiones, los ayudamos con entrevistas y otros, ¿verdad? Y otros servicios. Pero hoy no vamos a hablar nada de cómo entrar a la escuela de medicina, aunque sí, ¿verdad? Van a haber unas preguntitas relacionadas a ese tema. Hoy nos vamos a concentrar un poquito, ¿verdad? Más en el área de pediatría y por eso fue que tenemos a la invitada hoy, a la doctora Taimi Rodríguez. Así que nada, Taimi, ¿verdad? Básicamente vamos a hacer una pequeña entrevista. Estas preguntas van a ser back and forth. Igualmente, ¿verdad? Estudiantes que tengan preguntas para la doctora Taimi, definitivamente, ¿verdad? Pueden ponerlas en el chat o en algún momento pueden alzar la manita y hacerle preguntas, ¿verdad? A Taimi. Nada, Taimi, para comenzar y que los muchachos tengan la oportunidad de conocerte, cuéntanos quién es Taimi y cuál es tu background. Bueno, yo soy cubana, nací en Bien. Cuba, em, salí cuando tenía 10 años, viví en México por 2 años, llegué a Miami, Florida, casi que con 13. Ujú, Luego, bueno, me fui, aquí fue donde hice mi high school, mi college, ujú, prácticamente todo. Luego me fui a Nueva York y ujú. ahí hice una maestría. Trabajé por unos años antes de entrar a la escuela de medicina y ya después fue que me aceptaron en Puerto Rico. Ahí me voy entonces por 4 años a estudiar medicina y ya después regreso a Miami, que fue donde hice mi match en pediatría. Y bueno, pues En qué programa de residencia estás ahora mismo? estoy en Nicholas Children's Hospital. Ok. Mucha gente todavía lo conoce como Miami Children's. El Ah, nombre lo cambiaron recientemente, no fue hace mucho, fue como en el 2015, más o menos por ahí. ujú. Pero muchos todavía lo conocen como Miami Children's, ahora conocido como Nicholas Children's Hospital. Ah, ok, no sabía de ese cambio. Yo igualmente había escuchado de Miami Children's, pero no sabía de Sí, ese cambio. Perfect. Entonces, pues mira, no sabía que habías, ¿verdad? Yo sabía que, ¿verdad? Habías estudiado, habías nacido en Cuba y habías crecido allí, pero no sabía que primero te habías ido a México y luego fue que hiciste el cambio en Miami. Ah, qué interesante, siempre se aprende algo. Y cuéntame, Taimi, en cuestión de tu personalidad, ¿qué a ti te gusta hacer en tu tiempo libre? bailar. Muchachos, yo puedo confirmar eso. Ella baila muy bien, baila salsa particularmente. De hecho, recuerdo que la primera vez que nosotros en el 2018 fue que nosotros empezamos a estudiar medicina. Sí. Tuvimos los hangouts estos que tienen los de primer año en medicina y me acuerdo con don Ricardo, ¿verdad? Nuestro amigo Ricardo. Nos abochinaron a todos, ellos bailando una salsa tremenda y todo el mundo como que, wow, yo quisiera bailar así. Eso es bien cierto. Así que ustedes me inspiraron. De hecho, ahora yo estoy cogiendo clases poco a poco para bailar salsa porque no, siendo latino y puertorriqueño, no necesito saber bailarlo. Sí. Entonces, cuéntame, ¿qué fue, verdad? Una vez entonces, ¿verdad? Tú tomaste la decisión de estudiar en Puerto Rico. Nosotros tenemos muchos estudiantes que son de premedicina y tal vez quieren saber o quieren escuchar. ¿Qué te llevó a ti, por ejemplo, a estudiar en Puerto Rico y a tener éxito, ¿verdad? Y terminar entrando, estudiando en Puerto Rico. So, ¿qué tú crees o qué tú le recomendarías a alguien que está pensando entrar a la medicina? Y entonces, ¿verdad? ¿Qué factores deberían tener en mano para ser competitivos y en poder entrar a la escuela de medicina? Bueno, eso fueron como que dos preguntas a la misma vez. A la misma vez, sí. Yo diría que lo que por lo menos a mí me inspiró a estudiar en Puerto Rico, a mí me gustaba, y aquí voy a ser un poquito bias porque sé que Puerto Rico tiene 4 escuelas de medicina Ujú, pues obviamente yo de las otras no puedo hablar ujú, porque mi experiencia fue solamente de San Juan Bautista, pero sí cuando estaba entrevistando me gustaba mucho que era bien community based ujú, y a los que me conocen saben que yo siempre he estado en eventos comunitarios. De hecho, ahora en residencia todavía es algo que es parte de mí. ujú, Estoy involucrada en muchos pues, eventos de advocacia y me voy a conferencias de advocacy, etcétera. O sea que siempre eso ha sido como que una parte muy querida de mí. Y yo siento que San Juan Bautista, de las 4 escuelas, es la que le pone mucho más énfasis a servicio comunitario por muchísimos métodos. O sea, siempre hay una ujú, clínica que están dando, siempre hay algún evento que se está dando. También es la única escuela que ujú, nos da
exámenes desde día número uno, que son parte como de un banco de preguntas de las personas que crean los steps. Ujú, Entonces yo siento que eso automáticamente desde el día uno te está preparando, porque en las otras escuelas, por lo que tengo entendido, son los profesores los que te están creando los exámenes y al ujú, final de cada bloque es que tienes como que lo que le llaman un shelf exam, ujú, que sí llega a simular un poco más estas serie de preguntas como estilo STEP. ujú, Pero con nosotros no es así, con nosotros desde día uno no nos tenemos que preocupar de quién está escribiendo las preguntas, estamos haciendo preguntas que vienen de un banco de preguntas de preguntas de STEPS que fueron utilizadas en años pasados y por ujú, ende yo siento que eso últimamente te termina preparando muchísimo mejor para esos exámenes. El departamento de destrezas clínicas, después de haber hablado con compañeros que estaban en las otras escuelas de Puerto Rico, ujú, también me dejaron saber que me dieron a entender que el de nosotros es muchísimo más fuerte, porque ujú, sin mencionar escuelas específicas, sé que hay muchas que no terminan exponiendo a los estudiantes a destrezas clínicas hasta su tercer año de medicina. ujú. Y tú sabes, Onyx, que con nosotros eso pasa desde primer año de medicina. O sea, te Eso van es así. llevando poquito a poquito. Las expectativas de primer año obviamente no son las mismas que de segundo y luego Ujú, de tercero se espera mucho más, pero te van avanzando poco a poco y al final estás expuesto ujú, a esas destrezas clínicas desde día uno, cosa que también siento que es extremadamente importante. Entonces, esas fueron las cosas que me inspiraron cuando ya ujú, estaba en una balanza decidiendo a dónde ir. También una última cosita fue que, pues como ujú, hispana, y sí, hablo bien español porque nací en Cuba, etcétera, pero como quiera que sea, la terminología médica es la terminología médica. ujú, Al estudiar en Puerto Rico, al estar expuesta a una población que es también habla hispana, siento que ujú, te desarrolla esas destrezas clínicas donde estás explicando patologías complicadas, pero ujú, aprendes a cómo simplificarlas y a cómo desarrollar tu explicación de una manera que el paciente entienda y que es en español. Cosa que ujú, también para mí era importante porque pues la población con la que yo lidio aquí en Miami es mitad mitad, o sea, muchísimo habla hispana, muchos hablan ujú, inglés, pero la mayoría hablan español. ujú, Y en un futuro, ya cuando yo termine mi residencia, etcétera, es una población que definitivamente va a ser parte de mi vida, ujú. servir a la comunidad que habla español. Entonces, bueno, esa Ujú. era la primera parte de tu pregunta. Sí, la primera Ahora, pregunta. ¿cómo hacerse competitivo? Yo siento que depende de las especialidades. Y Ujú, sé que siempre están los rumores de que, ay Dios mío, tengo que salir súper bien en los steps y que, oh my God, tengo que salir súper bien en X o Y clases y etcétera. Yo diría que para pediatría ujú, tienes que ser, o sea, mientras que estés sólido en ujú, esos aspectos. Porque sí, definitivamente, dependiendo también del programa que uno aplica, algunos van a ser más amigables, a lo mejor a que tengas una C en una clase, ujú, otros a lo mejor no van a prestar tanta atención a eso y se van a fijar en otros aspectos de tu aplicación. Así que definitivamente depende del programa donde uno aplique. O sea, cuando uno aplica al programa de pediatría de Harvard, se espera estas personas van definitivamente a prestar mucha más atención a tus step scores y a las notas en general. Cuando aplicas a lo mejor a programas que no son tan competitivos, ujú, pues ya terminan, yo siento que viendo tu aplicación mucho más holística. Por lo general, de todas maneras, en pediatría siento que se fijan mucho en las cosas extracurriculares que uno hizo, ujú, en, en ese servicio comunitario, en esos proyectos en los que te involucraste, que seas, sí, un aplicante sólido en cuanto a notas, pero ellos se fijan mucho en ti como persona ujú, y en qué traes a la mesa que es diferente que los demás. Y últimamente eso que te distingue y que te hace único, son ujú. esas experiencias extracurriculares, los proyectos, etcétera, en los que te involucraste durante no solo bachillerato, pero también durante tus años en la escuela de medicina. Ujú, exacto, y de hecho, una de las cosas que los estudiantes no saben es que, por ejemplo, igualmente para la escuela de medicina, que tenemos que ser competitivos, que tenemos que tener research, shadowing, todas estas experiencias, más las buenas notas, más el ENCA. Igualmente, cuando empezamos de nuevo en medicina, es como que borrón y cuenta nueva, hay que volver a hacer las actividades curriculares, hay que volver a salir bien en los exámenes, hay que volver a salir bien en los exámenes, ¿verdad? En los steps, porque sigue siendo igual de competitivo. Vamos a regresar un momento hacia, ¿verdad? En la escuela de medicina, algo que a mí me llama mucho la atención, Taimi, es como muchos estudiantes, por ejemplo, cuando entran a la escuela de medicina,
tienen como que una idea, ¿verdad? De qué especialidad se quieren ir. Yo, Ujú. por ejemplo, fui de ese 60% que cambió totalmente de mentalidad, que yo quería entrar, por ejemplo, yo quería, yo quiero más o menos internas cardiología, y de momento pasé los primeros 2 años, y yo, quiero psiquiatría. Un giro totalmente, ¿verdad? Un cambio total. Yo te quiero preguntar a ti, cuando tú entraste a la escuela de medicina, ¿ya tú tenías en mente pediatría o fuiste de estos estudiantes que también, igual que yo, estuvieron cambiando de mentalidad? Yo sabía pediatría, sí, desde el primer momento, pero siento que lo que me ayudó fue, pues, proyecto comunitario en el que me involucré antes, Ujú, de entrar a la escuela de medicina. Like, de hecho, en el hospital donde yo hice mi match, ujú, ya hacía años atrás, ujú, donde yo había sido lo que ellos le llaman un bedside buddy, que ujú, tú ibas al departamento de voluntarios y cogías juguetes, qué sé yo, y te ibas a visitar a los niños que a lo mejor mamá o papá no estaban ahí y ujú, pues estabas ahí como que entreteniéndolos, jugando con ellos y qué sé yo. Y yo siento que esa fue una de las experiencias que de verdad impactó mucho mi decisión. ujú, También durante mi tiempo de bachillerato y fue algo que seguí haciendo como estudiante de medicina, ujú. estuve haciendo tutoría, pues de básico, como De de acuerdo. reading, matemática, cosas sencillas, pero me Ujú, gustó mucho el tema de que era como que yo seguía a esos niños por años, o sea, porque lo ujú, empecé desde college y lo ujú, continué durante la escuela de medicina y lo relacionaba mucho como es pediatría, esa continuidad de cuidado, ujú. como de, por ejemplo, de un pediatra general que los Claro, ves crecer. A mí los padres me mandaban fotos de las graduaciones y eso, y yo decía: "Concho, esto se siente rico, eso está superlindo". qué bueno. Y sí, de verdad que fue lo que primero me atrajo. Sí voy a decir que de todas maneras, o sea, sabía from the get-go que me gustaban mucho los niños y que sí, que Ujú, pediatría estaba bien alto en mis diferenciales, por así decir, pero claro. igual entré a cada rotación en tercer año, pues, Ujú, con los brazos abiertos, tratando de verdad reflexionar: "Okey, esto ujú, de verdad no me gusta, esto de verdad no lo quiero y de verdad es pediatría". O sea, que eso lo hice con todas las especialidades y siento que también me ayudó, porque me di tiempo de reflexionar y decir: "Okey, le di el chance, de verdad que no me veo ahí, ujú. parece que todavía pediatría sigue siendo". Y, Ok, pues, así fue. perfecto. Y hablando de precisamente, ¿verdad? Por ahí iba mi próxima pregunta. Mientras estaba haciendo las rotaciones en tercer año, ¿verdad? De hecho, una de las preguntas que te iba a hacer es que si llegaste a considerar alguna otra rotación, recuerdo, ¿verdad? Cuando estábamos en segundo año de medicina, recuerdo preguntarte como que, mira, bueno, tú estabas en tercero, yo estaba en segundo. eh, yo te recuerdo preguntarte como que, mira, ¿qué estás haciendo? Y estabas rotando en psiquiatría, y yo, mira, ¿y te gusta? Y tú, no. Tú como que salgo bien drenada, para nada. Pero nada, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé que estuviste con ¿verdad? Brazos abiertos para considerar otras especialidades. ¿Tú sientes que hubo algún momento en particular mientras tú estabas rotando en pediatría que tú dices como que, nada, esto es lo que yo quiero? Em, es que siento que fueron muchos momentos, Ok, pues cuéntanos. pero es como que muchos momentos, porque a mí lo que de verdad me apasiona mucho de pediatría es Ujú, es mis interacciones con mis pacientes. Por eso es que, por ujú, ejemplo, nunca haría neonatología. Y en los mm, tiempos que he estado aquí en NICU han sido sufribles porque los bebés son muy lindos, pero no me hablan. Y yo siento que a mí lo que de verdad me atrajo mucho de la pediatría fueron esas interacciones con mis pacientes, con los chiquiticos de ujú, 2 3 años, cuando empiezan a hablar y te cuentan historias que ninguna hace sentido, pero es súper entretenido. ujú, Los que tienen 8 9 años, que ya se ponen como que un poquitico más serios y qué sé yo. Entonces, siento que tuve muchas interacciones durante mi rotación donde venían y me abrazaban, o claro. se sentían enfermitos, o tú los veías clínicamente hablando que de verdad se sentían mal. Y de pronto llegar un día, por ejemplo, al hospital y verlos que ya lucían mucho mejor clínicamente, que ya casi que le estaban dando de alta y que venían y me abrazaban y me decían gracias, a Mm, mí, para mí eso o sea, era el mundo, me hacía sentir muy, muy bien. O sea que yo siento que momenticos así, donde uno ok. sentía concho, que habías hecho algo bueno por el paciente, que de verdad Ujú, lo viste mejorar y que vienen y te dicen gracias, que los padres también los veías, pues, no voy a decir molestos, pero como que bien frustrados, asustados al principio, y de pronto que ellos también como que agradecieran y verles esa cara de paz, eh, ujú.
siento que también me ayudó mucho en mi decisión, porque te das cuenta de que, Ujú. y esto a lo mejor pasa en el mundo de adulto, porque al final, pues si terminas admitiendo a algún adulto, vas a tener que lidiar también con sus familiares y de cierta forma como que servir de apoyo para esos familiares. Pero en pediatría yo siento que es mucho más, porque los papás van a estar así, o sea, ese es su niño, van a estar aquí bien al pendiente. Entonces, yo siento que es lindo no Ujú. nada más ser la doctora de tus pacientes, pero también ese ser de apoyo para los padres y que ellos te respetan, o sea, como el pediatra they look up to you, like, Ujú. te miran y te respetan y de verdad se fijan mucho en lo que tienes que decir y ver toda esa ansiedad, verla de pronto reducir o desaparecerse porque te tomas un minuto en educar al papá de por qué a lo Ujú. mejor tú no estás tan preocupado de la condición clínica y de cómo todo va a estar bien, para mí eso es súper gratificante, Ujú. cosa que siento que en el mundo de adulto no pasa mucho. Ok, muy bien. Yo quería ir un poquito, ¿verdad? Poco a poco entre tercer y cuarto año, pero tal vez me gustaría adelantar y vamos a la residencia automática, vamos a entrar a la residencia y luego tal vez regresamos a la escuela de medicina y hablamos un poquito sobre el match y esas cosas. Eh, Cuéntame, eso ahora estás en tercer año, ¿verdad? De residencia. Obviamente yo conozco que cada año, pues usualmente te añaden más responsabilidades, ¿verdad? Son rotaciones diferentes. Háblame un poco, por ejemplo, haciendo recuerdos hacia atrás en tu primer año, ¿verdad? Como residente de pediatra. ¿Cómo se veía, por ejemplo, tu día a día a través de, ¿verdad? De tu primer año en pediatría? Ok. So, obviamente de esto voy a hablar de mi programa y Ujú. voy a hacerlo con la cosa, con el paréntesis de que ahora mismo el ACGME, que es la agencia que acredita todos los programas de residencias, por lo menos con Ujú. pediatría, Ujú. están haciendo bastantes cambios que se van a ver muy Mm. efectivos para el año que viene. Así que para Ok. estudiantes de cuarto año que estén aquí, que a lo mejor estén aplicando, son Ujú. preguntitas que pueden hacer durante sus entrevistas Ujú. porque se supone que los programas de residencia que eran muy inpatient heavy, Ujú. tienen que ahora transicionar un poquito a que sea mucho más outpatient Mm. que lo que es inpatient, el entrenamiento en general. Así que son Ok. preguntas, si hay personas de cuarto año aquí que están aplicando, les recomiendo que pregunten cambios a lo mejor en el horario, en los programas respectivos a los que estén aplicando. Pero Bueno. para mí, como esos cambios todavía no habían sido efectivos, y Nicholas es bien conocido por ser super inpatient heavy. Ujú. Mi primer año nosotros les llamamos bloques. A las rotaciones, cada Ujú. rotación es de 4 semanas y les llamamos bloques. Y Ok, los bloques son del 1 al 13. Eso ok. incluye tu mes de vacaciones. em, Teníamos un mes de clínica, Ujú. donde estás en la clínica y ves pacientes, pero también estás como que respondiendo a las llamadas y mensajes que a lo mejor estén dejando los padres, o tú eres quien discute, quien llama y discute los laboratorios con ellos, etcétera. Eso era Ok, básicamente lo que se hacía en esa rotación. ok, Em, Teníamos la rotación de sala de emergencia y luego la de nursery, que era todo lo de newborn, se iba a los deliveries, etcétera. ok. Y los otros 8 bloques, Ujú. 8 meses, Ujú. eran en los hospitalist floor, en los pisos hospitalarios Ujú. como de pediatría general. Ok, Entonces, Nicholas por lo menos tiene un piso que es completamente devoto a diagnósticos respiratorios. So, ahí ok. se ven pues todos los neumonía, toda la infección respiratoria que te puedas imaginar. Ujú. Hay otro piso que es más bien neurología, Ujú. mezclado con mucho de pediatría general, porque es el piso más grande que tenemos, el piso que tiene muchas más camas. So, Ok, ahí terminan habiéndose muchas admisiones de neurología, pero como es el piso más grande, se terminan admitiendo muchísimas cosas de pediatría general. ok, Y luego está el otro piso donde se ven un poquito más de subespecialidades, por ejemplo, medicina adolescente, nefrología, gastroenterología, todo eso se ve en otro piso. Y entonces, como son 8 meses, mi primer ujú. año lucía que fueron 3 meses en 2 pisos y entonces Ujú. 2 meses en el otro, para un total de 8. Ok. Em, Fue bastante cansón, Ujú. eh, Me pero, imagino. pero nada, o sea, sabes que es tu primer año y Ujú. el primer año va a ser cansón donde sea que uno esté. Las cosas sí Ujú. se van a poner mejor. Ujú.
ya de hecho se están poniendo mejor porque los internos ahora mismo, en vez de tener 8 experiencias de inpatient, tienen Ujú. 7 y me parece que el año que viene lo van a reducir a 5 Ok. por esto Del tratar de outpatient, cumplir con los inpatient. requisitos del ACGME. Ok, entiendo. Por ejemplo, ¿qué tipos de responsabilidades, vamos a decir, estás en el piso de neuro, por ejemplo, o tal vez en un piso que es un poquito más interna? ¿Qué tipos de responsabilidades tú tenías, vamos a decir, entrabas a las 7 de la mañana? ¿Cómo se veía tu día a través del, ¿verdad? Como, ¿Qué cosas estabas viendo durante el día, por ejemplo? como interna. Ujú. Como interna, tú entras a las 6, entrabas la hora de entrada era a las 6 y Ujú. ahí te entregaban los pacientes. Ok. En el grupo de noche siempre había un interno como que en un night shift Ujú. junto con su senior resident. Ok. Y entonces ellos hacían la distribución de los pacientes para todos los internos que llegaban después en la mañana siguiente. Entonces, bueno, nos entregaban todos los pacientes que ya habían estado en el piso, más algunas admisiones que a lo mejor habían llegado durante la noche. Ujú. Entonces, bueno, después de eso, que se termina el sign out, que te da pues, el por qué el paciente está ahí, etcétera. Nosotros utilizamos presentaciones por sistemas, o sea que te damos el one-liner del por qué el paciente está ahí, Ujú. edad, medical history y el por qué el paciente está ahí, y ya después nos vamos por sistemas, Ok. explicando un poquito más por sistemas lo que está pasando. Y ya después de eso, tú haces tu pre-round. Ok. Las rondas usualmente eran como entre 9, 9:30. A Ujú. veces teníamos radiology rounds y entonces ahí teníamos que bajar pues al main auditorium y hacíamos, eso era como que por una hora, así que esos días que eran los miércoles era más rushed porque sabías que tenías como que hasta las 8 Ok. para terminar de hacer el pre-round de tus pacientes, pero pre-round es, o sea, ves los vitales de tus pacientes, ves los laboratorios, ves cualquier imagen pertinente en cuanto a radiología que se le haya hecho a tu paciente Ujú. y los resultados, etcétera, como que acumulas toda esa información y luego miras las notas de a lo mejor algún servicio de consulta, ya sea infectología, gastroenterología, etcétera, que se le ha consultado a tu paciente y lo que dijeron, Ujú. recomendaciones a seguir, etcétera. Tratas más o menos de formular tu plan a seguir. Ujú. Al principio, cuando empiezas, no van a esperar que ya tú sepas from the get-go qué hacer, pero Ujú. sí esperan que a lo mejor como que hagas el esfuerzo Ok. de decir, mira, tiene una infección urinaria, hay que ponerle un antibiótico, no estoy segura cuál, pero sé que esto es lo que hay que hacer. Ujú. Eh, Algo así, por poner un ejemplo sencillo. Claro. Entonces, bueno, se hacían las rondas de entre 9 y 9:30. Ujú. Usualmente los rounds terminaban a las 12, de ahí nos íbamos a nuestra conferencia. Nosotros tenemos conferencias que es lo que le llaman didácticas todos Ujú. los días de 12 a 1, donde ahí siempre hay una presentación, ya sea académica por alguno de nosotros mismos los residentes o de algún attending que nos esté enseñando alguna cosa. Y ya después de eso, a la 1, es Nicholas y es Miami, so se pasa lista de pacientes tomando cafecito y, y ya, y ya después entonces subimos al piso, terminamos como que con órdenes, como que terminar de wrap up the day. Si vino a lo mejor en infectología llega a las 2 de la tarde y te da recomendaciones ahí mismo para tus pacientes, so haces ajustes en cuanto a las órdenes que tengas que poner Ujú. as you go y trabajas en tus notas. So, es como Ok. que wrapping up the day, wrapping up con las órdenes y ya después idealmente hacer tus notas y a las 4 es el sign out. Y entonces a las 4 le estás haciendo el sign out al residente que estuvo contigo durante el día también, pero que Ujú. está en una guardia larga, por así decir. Es lo que le llaman long call. Y esa Ok. persona está de guardia hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde es cuando llega el grupo de por la noche, el interno de Ok. noche con el senior resident de noche. Así que ese interno que se quedó de long call hasta las 6 es el que va a estar Ujú. entregando los pacientes al interno y al senior resident de por la noche. Ok. Usualmente las rotaciones son de 12 horas aproximadamente. O tú entras de las 6 de mañana y por ahí mismo te vas a las 6 y entonces otro grupo de residentes entra de 6 a 6. Igualmente, ¿verdad? Tengo entendido que hay este término de floaters. No sé si, ¿verdad? Estuviste. Sí, por lo menos en tu hospital les decían así. Y también que muchas veces, cada cierto periodo, estás haciendo guardias de, vamos a decir, 24, 36 horas. ¿Cómo se veían en tu primer año ese tipo de situación? Primer año, nosotros en realidad no hacemos mucho floating, es Ujú. más bien visto Ok. en algunas rotaciones, pasa en segundo año Ok. y es
Cuando estabas, por ejemplo, en cardiología o Ujú, en Neurodevelopmental Medicine, ujú, que ahí por 2 fines de semana tenías que ir a cubrir emergencias. ok, Y entonces era solamente, o sea, era una rotación de nuevo de 4 semanas, cubrías ujú, emergencias solamente 2 fines de semana, o sea que terminabas con 2 fines de semana todavía libre ok, eh, para ti. So, ese es el único floating system, por así decir, que pasa en mi hospital, que por lo menos el segundo año ocurre. claro. Em, con los cambios que van a haber ahora próximamente, no sé si es algo que van a dejar todavía, pero Ujú, es algo que por lo menos puedo hablar que experimenté. Y eso era como floater. ok. ¿Cuál era la otra pregunta que me habías dicho? Que hay siempre, por ejemplo, durante cada cierto periodo estás haciendo guardias, por ejemplo, La guardias de 24. 24, 36 horas, ¿cómo se veían las tuyas, por ejemplo? Sí, se So, ocurrían. en primer año, en el único momento donde teníamos 24 horas es cuando estábamos en la rotación de nursery y es Ok. porque para la audiencia, el hospital donde yo estoy haciendo mi residencia, el Nicholas Children's Hospital, es lo que le llaman un freestanding Children's Hospital. Eso quiere decir que es un hospital solamente de niños y para niños. Y Mm, por ende, no hay un departamento de ginecología donde las mamás van y dan a luz. ok. Así que el NICU, por ejemplo, que nosotros tenemos, son pacientes que nacieron en otro lado y son transferidos a nuestro NICU. Mm, Entonces, eso conlleva a que, por ejemplo, la rotación de nursery no la ujú, podemos hacer ahí. Solo hacemos porque no tenemos departamento de ginecología donde mamis están dando a luz. claro. Así que esa es la única que hacemos en otro hospital, que es en el Jackson. Ok. Y estás ahí, pues cuando estás en ese tiempo, sí te tienes que regir por las reglas de ellos y ellos Ujú, sí hacen 24 horas durante esa rotación. So que como primer año, las únicas 24 horas que haces es cuando estás en esa rotación. ok, Y entiendo. Entiendo. son 6, en un Ujú. periodo de 4 semanas son 6 Seis en total. guardias de 24 horas. So termina siendo Q4 cada 4 días más o menos. Ok, muy bien. Eh, ¿Verdad? Ya hablamos de primer año y hablamos más o menos de cómo se, ¿verdad? Se trabaja diariamente. Una vez entras a segundo año, ¿cómo tú sientes que hubo esa diferencia entre primero y segundo? No, segundo año fue mucho mejor en términos de horario. Ok. Em, teníamos teníamos el piso de hematología y oncología y ese me Ujú, tocó hacerlo 2 veces. Ahí ok. también había guardias, eran 7 en un periodo de 4 semanas. Wow. Pero ya ese piso para Ujú, personas de nuevo que estén aplicando ahora, ese piso ya no se va a hacer. Así que ok. para quien esté entrando ahora no se tiene que preocupar por toda esa cantidad de guardias. No, no van a pasar por ahí. Eh, Ok. mm, el otro inpatient experience que teníamos como de segundo año era NICU, que también hay Ujú, guardias. ujú, Fueron ujú, 6 también. Pero las de NICU no son tan malas, porque como digo que nuestro NICU, los pacientes vienen transferidos, se saben con mucha anticipación ujú. si vamos a tener admisiones o no. Entonces, Ok. más o menos tú te puedes preparar y por la mayor parte del tiempo puedes dormir. O sea que esas no eran tan terribles. Ok. Eh, y luego vino Piquio, que también ahí habían guardias, pero Ujú, este año eso cambió. Este año lo estamos haciendo morning shift y shift de por la noche. O sea que ahora ok. lo que hicimos fue 12 horas por el día, 12 horas por la noche. Así que de nuevo, a mí me tocó hacerlas el año pasado porque fue un año que se hizo efectivo este año, pero ya Ujú, este año cuando yo pasé por Piquio no, y para cualquier persona que esté aplicando ahora no tendría que hacer guardias en Piquio tampoco. Entonces, en segundo año, esas fueron como que las 4 inpatient experiences. Todo lo demás era outpatient. So, ujú, pasas por infectología, rotas con los gastroenterólogos, pero entonces vas a consultas que hayan a lo mejor en el hospital y termina siendo como que de 8 a 4, de 8 a 5, estilo oficina. Aunque estás atendiendo consultas en el hospital, termina ujú. siendo como que estilo oficina las horas. Y luego tienes muchas electivas. O sea que, no, definitivamente fue un mucho mejor año para No, compensar. ok. Y esas electivas tú decides, ¿verdad? En qué piso van a ser o qué tipo de... sí, básicamente qué tipo de subespecialidad, vamos a ponerlo de esa manera, qué piso, si es neuro, si es hemato-onco. ¿Qué te llamó a ti la atención y en qué escogiste tus electivas? Eh, bueno, yo decidí quedarme como pediatra general. Ok.
pero en primer año me acuerdo que estaba todavía explorando reumatología y endocrinología, así que en primer año Ujú. llegué a tomar esas dos electivas. Me di cuenta al Ok, final que no me apasionaba y que ok, de verdad donde me sentía más contenta era en mis días de clínica de pediatría general. Así que en segundo año cogí. Aquí puedes hacer electivas, ya sea por 2 semanas, por un periodo de 2 semanas la misma electiva, ok, por lo menos 2 semanas, o las puedes hacer por 4 semanas. ok. Yo para tener como que poder hacer muchas más electivas, Ujú. las mías todas eran de 2 semanas. Ok. Y entonces, bueno, hice primary care, que Ujú. fue 2 semanas en una oficina, 2 semanas en otra oficina. Em, Hice también medicina dental, me fui con los dentistas a Oh, qué aprender. interesante. No Sí, sabía que eso aprender. era una opción. Sí, sí. No, sí, tenemos bastantes electivas. Hice Ujú. una con ENT, con los Ujú. otorrinos para pues, ver toda cantidad de oídos, infecciones de oído y todo que voy a tener que Claro. lidiar después. Em, Esas son las que me acuerdo Ok, ahora, más o no hay menos. problema. Y entonces en cuestión de responsabilidad, so, por ejemplo, en primer año, como interna, esperaban de ti, por ejemplo, que por lo menos pudiese sugerir como que, mira, yo creo que este debe ser el treatment plan, esto es lo que va a hacer. ¿Cómo cambian esas responsabilidades, por ejemplo, ya en segundo año? En segundo año se siente todavía un poco como que interna, por lo menos en Ujú. Inpatient Experiences, porque era tu primera vez en el NICU, era tu primera vez en el PICU, o sea que esa rotación tienes senior residents contigo todavía. Claro, Diferente porque en primer año de la manera que funciona es que tú tienes un senior resident en el piso que está como que a cargo de ti como interno. O sea, claro. está arriba tuyo, está arriba de que estés poniendo las órdenes que debas de poner, etcétera. En NICU Ujú. y en PICU ya como de segundo año, ningún senior va a estar al pendiente de que estés poniendo las órdenes bien, porque ya se espera que tú sepas poner las órdenes bien, Ok. que ya esa guía no tiene que estar. Pero obviamente, si nunca has puesto X o Y orden, pues claro, Ujú. puedes preguntar y no Claro. hay problema. Pero es como que ya como que te dejan ser un poquito más, por así decir, porque Bueno. entienden que ya no eres interno, que ya sabes más cómo el hospital funciona, ya pusiste órdenes por un año, o sea que Ujú. ya saben Que más o que menos conoces el sistema y que sí, que te dan un sabes. poco más de independencia en ese sentido. Oye, y Correcto. cuando dice, has mencionado varias veces el término senior resident, en pediatría, si no me equivoco, es una duración, tiene una residencia de 3 años, así que el senior resident sería el residente que está en tercer año. Correcto. Ok, y ahora mismo, pues tú te encuentras en ese, ¿verdad? En ese periodo. Ahora mismo tú eres un senior resident. So, ahora en esencia tú estás como si no eres un attending, pero estás corriendo las cosas como si fueses un attending. ¿Y cómo se ve eso? Sí, esto, tercer año es una mezcla de nuevo de muchas electivas que de nuevo tú escoges las electivas que tú quieras y todavía hay Ujú. rotaciones requeridas tales como NICU, PICU, em, eh, infectología, etcétera. Pero van a haber muchos bloques donde tienes un mes donde estás Ujú. haciendo como que AM Team Leading, le Ujú. llamamos Team Leading, cuando eres el senior resident que está actuando como que el attending. Entonces estás básicamente en el piso a cargo de tus internos, asegurándote de que todo corra bien. El attending todavía va, por supuesto, por la mañana y hace rondas con todo el equipo, pero tú como Ujú. senior resident te encargas de que de verdad todas las órdenes que haya que poner se hayan puesto correctamente, que los pacientes que se tengan que ir de alta, todo el mundo se vaya. O sea, estás como que manejando todo el piso, asegurándote de que Ujú. todo lo que se tenga que hacer, porque el attending llega, hace las rondas y se va. Entonces tú te Ujú. tienes que encargar de que de verdad todo lo que se haya dicho se haga y que el piso siga fluyendo como tiene que fluir. Si hay, igualmente, tú estás como que manejando a tus pacientes, si tú estás constantemente mirando los charts de los pacientes, si hay vitales que no te gustan, si hay laboratorios que no te gustan, o sea, tú ya como senior resident tienes esta independencia de, mira, le voy a dar un bolus, o oh, voy a hacer un cultivo porque esto no me gusta, o vamos a hacer esto o aquello, y le dejas saber al attending por mensaje y Ujú. la mayor parte del tiempo están siempre de acuerdo contigo. Em, así es como luce. También tenemos la experiencia por la noche, que es, Ujú. es de donde acabo de salir ahora. Sí, sé que, Eh, que by the way, gracias por haber salido y venir de allá. Te agradezco un millón, no, dormí por el día. por lo Eh, menos. pero la hacemos también por la noche y entonces Ujú. te la separan. Yo hice 2 semanas, estas Ujú. últimas 2 semanas fueron de noche Ujú.
periodo del año me van a tocar de nuevo otros 2 sets de 2 semanas de noche, Ok. y donde también estoy actuando como senior resident. Entonces, por la noche, ¿cómo luce eso? Ujú. Yo llego a las 6 de la tarde, hay una interna que llega conmigo a las 6 de la tarde y nos entregan los pacientes del piso. Ok. Y ahí entonces es a lidiar con cualquier fueguito que haya que calmar durante el piso con los pacientes que ya han sido admitidos, Ujú. y cualquier admisión que llega, tú manejas eso. Entonces, hay un Ujú. attending o un fellow de hospitalista que ve pacientes que han sido admitidos hasta las 12 de la noche y ya Ok. después de eso se van. Si tienes preguntas, like, durante la madrugada, si algo pasa, lo que sea, claro, siempre los puedes llamar. Ujú. Pero usualmente ya se espera que tú como que cualquier admisión que venga después de las 12 tú lo manejes Ujú. y le enseñes al interno, no nada más cómo funciona el sistema, pero que también tengas como que esos teaching points de acerca, mira, admití una osteomelitis, vamos a hablar de osteomelitis, o mira, creo que esto, no sé, puede a lo mejor ser pancreatitis, vamos a hablar de pancreatitis, como que se Claro. espera que haya esa enseñanza de medicina hacia el interno, y además tú estás como que de nuevo monitoreando que todas las órdenes estén puestas, que el paciente esté bien, y siguiendo cualquier cosita pendiente que haya habido durante el día. También cualquier paciente que tú sientas que se pueda ir tempranito para la casa el próximo día, lo Ujú. preparas. ¿Y cómo Ok. luce eso? Pues no solamente órdenes en el sistema, sino que si hay que mandarle algún medicamento a la farmacia, se los mandas ahí mismo rápido por la noche para que todo esté set. Y entonces al otro día por la mañana sea literal, darle clic a un botoncito y el paciente se va. Claro. Eso está nítido. Oye, ahora que eres, me estoy dando cuenta que básicamente ya en tercer año tu rol como senior resident es como un poco mucho más administrativo, o sea, como que estás manejando, ¿verdad? El piso, estás en ese rol. Claro, habíamos hablado que pediatría son 3 años, por lo tanto, eso significa que ya en tercer año tienes que estar pensando igualmente, por ejemplo, en los boards particularmente, o en exámenes, por ejemplo, de licencia. Eh, ¿Cómo se ve los exámenes que, por ejemplo, tienes que tomar a través de esos 3 años de pediatría para, por ejemplo, cuando termines tu residencia, pues termines siendo un board certified pediatrician o, ¿verdad? Certificado, un pediatra certificado por los boards? Mm. So, todos los programas de residencia, y esto es todos, o sea, no Ujú. importa especialidad, hacen algo que se llama in-training exam. Ujú. Y ese examen te lo hacen a cada año. Hay programas dependiendo de nuevo del programa, no por Ujú. especialidad, sino por el programa en sí. Hay Ujú. algunos que he escuchado que requieren como que tengas a cierto porcentaje, o qué sé yo. Hay algunos que he escuchado que hasta te pueden poner en probatoria, Oh, wow. Okay. no sé. Gracias a Dios el mío no es así. Y en el mío lo que quieren es ver una mejoría. A medida que Claro, tú avanzas de año 1 a 2, que haya una mejoría. claro, Y a medida que avanzas de año 2 a 3, que continúe como que una mejoría, que te vaya acercando a pues llegar a pasar el examen. claro. Nuestro programa nos da mucho apoyo. Yo, de nuevo, no sé quién está aquí de cuarto año que esté aplicando ahora, pero buenas preguntas para preguntar en las entrevistas es Ujú. si les dan alguna ayuda, algún stipend como para educación. Mm. Muchos programas de residencia lo dan, el mío es uno de ellos, donde nos dan Ujú. cierta cantidad de dinero, y entonces en primer año Ujú. el consenso fue más bien, like, no teníamos como que mucho que comprar, so we ended up cashing it out. Okay, Pero ya en segundo año compramos los libros que utilizamos para estudiar para los boards, que es de la compañía MedStudy. okay, Entonces el programa nos compra los libros, los flashcards, y nos lo dan, y cualquier dinero que quede restante de ese estipendio no, nos lo dan como que en el cheque próximo que se utiliza para pagar nuestro salario. claro. Y entonces este tercer año ese dinero lo que hicieron fue comprarnos el banco de preguntas. Okay. En ¿Cuál Excel. fue el banco de preguntas? ¿No fue Uber de casualidad? No, UWorld no tiene pediatría. Ah, no tiene pediatría. No, Le necesitan añadir. sí, eso es también con MedStudy. En Oh, pediatría ok, lo con que se eso. usa es con esta compañía de MedStudy. Ok. So de ¿Y ahí viene. cuándo, y cuándo se espera, por ejemplo, que tomes ese examen de bolsa? ¿Tiene que ser dentro de tu tercer año o es algo que una vez tú te gradúas, después de tu tercer año es que tú vas a coger los exámenes, los boards? Es después de graduarse, sí. Ok, Después de graduarse, si eres MD. Si eres ok. DO,
puedes entonces hacerlo durante tu tercer año de pediatría, porque parece que el examen Oh, es diferente. Terminas haciendo como que la versión del examen de Board Certified de pediatría, pero versión DO, claro. y ese sí, no sé en qué mes lo toman, la verdad, Ok, marzo, abril, no sé, ok. pero sí sé de algunos seniors que lo llegaron a tomar durante el tercer año porque eran DO, pero si eres MD, tienes que esperar hasta graduarte. Ah, qué interesante, no sabía de esa diferencia de MD y Dios. Para aquellos que nunca han escuchado, ¿verdad? MD y Dios, MD son las escuelas de medicina alopáticas versus las Dios son las escuelas de medicina osteopáticas. En Puerto Rico no existen escuelas de medicina Dios, todas las de Puerto Rico son MD. En Estados Unidos es que, ¿verdad? Hay varias, múltiples escuelas de Dios y es algo, es un grado que es específico de Estados Unidos. Yo creo que ningún otro lugar en el mundo prácticamente No. tiene medicina osteopática, son los únicos. Y no lo confundan, claro, y eso no de confundirse con el ND, que esos son los médicos naturopáticos. Ok, hablando de dinero, estuviste hablando, y eso fue una de las preguntas que nos entraron, y nos dicen, me mandaron por mensaje privado, me dicen, me gustaría saber si durante ese tiempo, ¿verdad? Me imagino que está hablando de la residencia. En la escuela de medicina tú pagas para estudiar, pero ya en la residencia la pregunta es, ¿a ti te pagan? ¿Y cómo se pudiese ver eso? Sí, ya en residencia te pagan, ya finalmente. Ujú, Y entonces a medida que vas avanzando, eh, ujú, durante años se te sube el salario. Entonces en primer año era una cantidad, segundo año esa cantidad subió, tercer año esa ujú. cantidad sigue subiendo. Ok. La vida en Miami por lo menos está también bastante cara, así que hemos tenido también como que Ujú, la fortuna de ujú, que han también subido el salario en general, como para ujú. ajustarlo un poco por Sí, el para machar estilo con la de realidad vida. de donde tienen que vivir. Pero yo siento que todavía no es suficiente. En la Florida, por así Ujú, decir, y por acordarme de programas donde todos los programas que me recuerdo que apliqué, los salarios que vi, ujú, em, el Jackson y Nicholas son los que más ujú. pagan. Ok, Estamos como que empiezas entre los 60 y pico y terminas como que entre los 70 y algo, a ok. medida que ya terminas avanzando. Los otros programas empezabas Ujú, como que en 55, 56, algo así. Y entonces de ujú. nuevo, a medida que ibas avanzando en tu entrenamiento, pues ibas avanzando. Y vas aumentando. Y entonces, esa es la expectativa, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez de tu salario, ¿verdad? Cuando eres un residente, que es mucho menor a lo que posiblemente estás viendo como un attending. Eh, ¿Verdad? Hay que pagar deuda. Particularmente alguien acaba de preguntar sobre los préstamos. Este, ¿cómo, por ejemplo, de las expectativas tuyas que, por ejemplo, estás viendo posiblemente ya cuando senior, pues ya estás posiblemente viendo, estás solicitando trabajo o ya te están haciendo ofertas, si estás entrevistando? ¿Cómo tú estás visualizando, por ejemplo, en Marketplace en cuestión de, ¿verdad? De dinero o en finanzas, que un posible salario que tú estás viendo, por dónde están rondando para alguien que está en pediatría general, que es lo que estás visualizando? Sí. Bueno, el año que viene yo voy a hacer mi Chief Resident Year, porque fui seleccionada para ser Chief Resident. ¡Hey, felicidades! Gracias. Así que eso es lo que voy a estar haciendo el año que viene. Y ya Nice, después de eso, entonces finalmente estaré trabajando como pediatra general. claro, Em, pero sí sé por pues, vaya, con residents y qué sé yo, y seniors que ya se han ido, etcétera. claro. Em, Hay varias, depende de dónde trabajes, pero, y digo depende de dónde trabajes porque como pediatra general puedes trabajar en emergencia, en la sala de Ujú, emergencia, puedes trabajar en un urgent care. Hay, por ejemplo, una senior ujú. que le decimos super senior porque ella pues tuvo su bebé de residente y está ahora como que making up time y ya está Ok, finalmente se graduó, pero tuvo que todavía como que terminar electivas y cosas. claro. Y compartió el otro día con nosotros que en el urgent care le van a pagar como que 190 Ok. más o menos. Que más o menos está por esa área. So, posiblemente personas que van a ser pediatras, pues tal vez en el área de Miami o Florida, pudiesen esperar tal vez 180, 190, 200,000 al año. Ok. Por ahí hay una pregunta de Janerín Colón. Dice el MD, ¿verdad? Esto ya se refiere, me imagino, más a la escuela de medicina. ¿Se puede costear solo con préstamo o debes trabajar al mismo tiempo? ¿Qué tú piensas en ese caso, timing? ¿Cómo que estudiar medicina al Sí, mismo sería estudiar medicina en ese de sentido, trabajo? eso es a lo que se refiere. So,
si es posible trabajar y estudiar medicina, esa es la pregunta. Le dice si puedes costear solo la escuela de medicina con préstamo o si, por ejemplo, la escuela de medicina es tan cara que tienes que trabajar al mismo tiempo para poder estudiar medicina. No, yo lo hice todo con préstamo. Sí, Sí. yo siento que con préstamos es más que suficiente. Y esto viene de alguien que, o sea, yo no sé si esto es como que public knowledge, porque pues en el momento yo tampoco lo sabía. Me enteré Ujú. cuando la oficina Cuando de San Bautista finanzas, te dio el bill. sí, cuando la oficina de finanzas me dijo, pero aparentemente uno tiene como que un cap en cuanto a Yes. subsidized, unsubsidized, Yep. student loans. Sí. Y pues yo antes de entrar a medicina hice varias cosas con mi vida. Yeah. Porque pues hice un post bachillerato, después de hacer mi bachillerato hice un post bachillerato y luego después hice una maestría. O sea que cuando yo Ujú. llegué a la escuela de medicina ya, gracias a Dios, fue Ujú. en mi cuarto año de escuela de medicina que me llega ese email eh, Ujú. de finanzas que me dice, mira, te podemos dar en este último semestre tanto porque ya hiciste el CAP. Sí, eso te Pues estabas gracias a llegando. Dios me alcanzó y eso. O sea que lo digo de que si yo pude, Ujú. después de haber, Ujú. si yo lo pude hacer todo con préstamos, después de haber Ujú. hecho la maestría, el posbachillerato, etcétera, que no Ujú. es el rumbo usual de la mayoría de los aplicantes, Yep. si a mí me alcanzó, siento que a todo el mundo le debe de alcanzar. Sí, probablemente te pueda alcanzar. Y de hecho, algo que tal vez no estuviste mencionando, pero sí es algo a mencionar, y esto tal vez es considerarlo para algunas personas, como en tu caso, que no necesariamente son residentes de Puerto Rico y vivieron en Puerto Rico. Cuando tú, no sé si tú te encontraste, por ejemplo, yo sé que Alexandra, que fue compañera de nosotros, ella pues tenía el out of state tuition. So, si tú eras residente fuera de Puerto Rico, pues tu matrícula en esencia es muchas veces un poquitín más cara que por ejemplo que los que vienen de Puerto Rico, como tú vienes del mismo estado, pues un poco más económica en ese sentido. Eso es algo a considerar, por eso es que yo muchas veces empujo a los estudiantes que viven en Puerto Rico, quédate en Puerto Rico, porque muchas veces es mucho más económico. Por ejemplo, yo en un punto tomé en consideración Rochester, que yo hice un internado allí, hasta que me dijeron que, pues la matrícula más, más lo de vivir, que sí, esto te sale como en 70,000, 80,000 pesos. Y yo, cuando en Puerto Rico me salía mucho más económico. Entonces dije, yo me quedo en Puerto Rico, no hay problema con eso. Pero ya tú viniste arrastrando varios préstamos y te dio, so, es algo que puedes hacer. Yo sé que, por ejemplo, tú estabas trabajando dando tutorías porque me habías dicho que querías pagar el carrito, so, yo sé que tú pero básicamente lo hiciste adicional, como que no, tú y yo hablando no sentiste que era necesario. Yo particularmente estudié todo con préstamos, yo trabajé con Puerto Rico porque era mi negocio y pues quería, era como que chavos adicionales, pero muchas veces no es necesario, ¿verdad? Estudiar y trabajar a la misma vez cuando estás en la escuela de medicina. Nada, Taimi, ahora regresando a la escuela de medicina. Rapidito, en tercer y cuarto año, cuando estás haciendo rotaciones, igualmente, ¿verdad? Estás, por ejemplo, igual que, ¿verdad? Como estuviste rotando a través de diferentes especialidades en la residencia, ¿cómo se vio esa estructura, por ejemplo, cuando estabas rotando ¿verdad? En tercer y cuarto año a través de pediatría? ¿Cómo era la estructura? Por ejemplo, porque yo sé que cuando ustedes están rotando, no estás 6 semanas en un solo lugar, sino que estás 2 semanas aquí, 2 semanas acá. ¿Cómo se veía esa estructura, por ejemplo, en San Juan Bautista, que fue donde estuviste rotando? Sí. Dependía de la rotación, pero sí, for the most part era, de nuevo, dependía de la rotación. Psiquiatría, era como que en un hospital específico y de vez en cuando te mandaban para otro hospital. En Ay Bonito, me acuerdo. Era, Mm, predominantemente estabas en San Juan y en una o dos ocasiones tenías que ir a Ay Bonito. ujú, Eso era con psiquiatría. Con medicina de familia siempre fue en el mismo lugar que era la mía, por lo menos fue en Fajardo. ujú, Y de nuevo, no siempre son en el mismo lugar. ujú. Simplemente fue donde me ¿Dónde mandaron a, tocó? pero el, el hospital al final o clínica donde te manden depende mucho de cuántos estudiantes haya que acomodar en ese año y al final, pues, cuántos hospitales o clínicas estén dispuestos como que a servir de preceptoría y entonces de ahí poco a poco van acomodando a los estudiantes, etcétera. Así que, pero basada en mi experiencia fue así. Yo diría que Ujú, pediatría fue a lo mejor el que se movió un poquitico más, donde estaba en hospital, que era en Caguas, en Menonita Caguas. ujú,
pero también hice rotaciones en clínicas como que de outpatient clinic que estaban más bien en San Juan. Por ahí te movías un poquito más y también ibas a sala de emergencia por una semana. Esa era la más movidita porque te ponían como que 2 semanas inpatient, una semana outpatient y entonces la otra semana estabas en la sala de emergencia. Y Ok. en la sala de emergencia era en la parte de sala de emergencia de pediatría que también fue en Menonita de Caguas, por lo menos para mí. Ujú. Vamos a hablar un poquito sobre las rotaciones. Por ejemplo, están las rotaciones que la escuela te asigna, pero Ujú, igualmente dentro de la escuela de medicina, particularmente en cuarto año, están las electivas que tú decides, ¿verdad?, dónde hacerlas. Me imagino que las estuviste haciendo en pediatría. Igualmente, te quería preguntar, ¿verdad? Yo sé que hay muchos estudiantes que deciden, por ejemplo, hacer, no me acuerdo el término ahora, creo que eran las vistas o algo así, que básicamente ujú. tú pides un permiso para rotar en otro hospital. Muchos estudiantes, por ejemplo, pues rotan en el hospital municipal, en el MUNI, aquí ¿verdad? En San Juan o en Carolina, no me acuerdo dónde está. Hay otras personas que, por ejemplo, deciden rotar tal vez en Florida o deciden rotar en Toronto o ¿verdad? En algún otro hospital. ¿Cómo tú aprovechaste ese tiempo? ¿Tú estuviste rotando, por ejemplo, y aprovechaste tu tiempo para rotar tal vez en hospitales en los Estados Unidos? Sí, yo con aquello mi familia estaba en Nueva York y bueno, Ujú. yo sabía que pues yo no quería marchar ahí, pero sí quería estar cerca de mi familia, así que Claro. igual me tiré para la experiencia. Así que Ujú, sí hice una en Montesinaí y ujú. otra en uno de los hospitales de Albert Einstein, en Eso fue, eso, Montefiore, sí, ese es en Bronx, si no me equivoco. en el Bronx. So, era Montefiore, que está asociado con la Escuela de Medicina de Albert Einstein. Ok. Y fue una muy buena experiencia. Mi recomendación para a lo mejor los aplicantes que ya saben que quieren hacer residencia en Puerto Rico, que a lo mejor quieren marchar en, por ejemplo, en el recinto, eh, Ujú. El en centro el médico. pediátrico, en el centro médico, que los que quieren ir de verdad ahí, definitivamente tienen que rotar ahí. O sea, Ujú, en Puerto Rico en los programas les gusta mucho que si de verdad tú quieres marchar en ese programa, o sea, se recomienda que tú de verdad te dejas conocer y que hagas un excelente trabajo. Eso se espera. En Estados Unidos esa no es la norma. O sea, si tú quieres marchar en un hospital, no va a haber tanta presión con que tengas que ujú, rotar en ese hospital. Pero ujú, yo siento que en Puerto Rico, por lo que viví pues, con mis compañeros cuando estábamos aplicando, sí la hay. Espera ujú, que si de verdad quieres marchar en ese hospital, que tú apliques y que se haga. Em, yo recomendaría bueno, si te quieres quedar, que sí hagas eso, ujú, pero también que si tienes un mes extra, te vayas a otro lado a ujú, explorar. A lo mejor por ahí consigues una carta de recomendación y cultivas tus experiencias. Es igual una experiencia bonita porque conoces otro hospital, conoces la dinámica de otro hospital, otra población de pacientes, o sea que terminas enriqueciendo tus conocimientos mucho, terminas aprendiendo y pues haces contactos que nunca son de más. Así que mi ujú, recomendación es que sí, si te quieres quedar en Puerto Rico, o sea, dale prioridad a rotar al lugar donde potencialmente quieres marchar, pero que si tienes un mes extra, aventúrate y como que conoce otro lugar. Y claro, date a conocer y a lo mejor por ahí terminas cogiendo una carta de recomendación que pues igual se va a ver bien cuando estés aplicando y eso. claro. Hablando de las cartas de recomendaciones, vamos a empezar a hablar un poquito de solicitar a la residencia. ¿Puedes hablar un poquito de ese proceso y tal vez qué recomendaciones tienes para aquellos estudiantes que tal vez están en tercer año, que van a entrar a cuarto año ahora? ¿Qué recomendaciones tú tienes para ellos al momento de hacer match o entrar a los programas de residencia? Yo diría que hacerlo todo con tiempo, eh, porque o sea, vas a estar estresado, vas a estar nervioso y no quieres estar lidiando también con la presión del tiempo. Ujú, Yo para mis cartas de recomendaciones, que siento que es como que la presión que más hay de que, ay, qué tan temprano les debo de pedir cartas de recomendación, etcétera. ujú, eh, no hay como que un límite. Yo diría que si rotas con un médico y sabes que no vas a aplicar hasta un año después, ya como ujú, que siembra la semillita ahí. ujú, Y mantén durante ese año el contacto con ese médico. Y ujú, después cuando sea el momento, dile, hello, it's me again, like, ahora sí necesito la carta. Como que ujú, hay mucha gente que siento que se limita y dice, no las voy a pedir hasta último minuto. No, like, pídalo todo con tiempo. ujú, Ya sí, yo recomendaría por lo menos un mes y medio
antes de que de verdad la necesites, de un mes y Ujú, medio, 2 meses, porque también les ujú, tienes que dar tiempo a estas personas a escribir las cartas. Y son, ujú, pues, son médicos, son personas que tienen una vida, que tienen su carrera, que están ocupados. ya, Y sí, like, no tengan pena, o sea, los preceptores están acostumbrados, ellos hacen todo esto todos los días, o sea, que ellos esperan que tú vengas con esas preguntas, así que mm, no les den pena preguntar, que ellos felices van a estar de escribir sus cartas de recomendaciones. ujú, Pero sí háganlo con tiempo. Yo diría que un mes y medio, 2 meses antes, for sure, es como que ujú, ya como que yo no esperaría menos de eso. Porque de verdad les tienes que dar por lo menos de 3 a 4 semanas para que ellos sometan todo. claro, Em, ¿Cómo pedirlas? Las puedes pedir en persona, las puedes pedir con un email bonito, dependiendo de qué tan lejos o cerca esté esa persona. ujú, Eh, Esa era más o menos como que mi técnica. Y ahí sí doy otra recomendación. Yo ujú, vi el deadline ujú, de cuando yo necesitaba las cartas de recomendaciones, eh, como que me di un grace period de 5 días. claro, Días específicos no me acuerdo, pero let's say que yo de verdad la necesitaba ya para el 17 de septiembre. Yo le ujú, dije a todo el mundo que yo la necesitaba para el 12. claro, Y eso me salvó con una que terminó literalmente siendo sometida el día antes. La sometieron, por ejemplo, el ujú, 16. Los ok, números, I made them up, pero para que ujú, entiendan que les di a todo el mundo un deadline donde yo todavía tenía un grace period, cosa de que si algo pasaba, yo me aseguraba de que mis cartas estuvieran cuando tenían que estar. claro. Te pregunto, esas cartas de recomendaciones, una de las cosas que yo escucho mucho de, ¿verdad? De residentes o de personas o de consejos que veo online, es que cuando tú vas a solicitar una especialidad, usualmente las cartas de fundación que estés pidiendo, al menos varias de ellas, sean, por ejemplo, de la especialidad a la cual estás solicitando. O sea, por ejemplo, si estás solicitando pediatría, pues que consigas cartas de fundación de pediatras. ¿Tú sientes que eso es un buen consejo que también aplica? Sí y no, Ok. porque por lo menos con pediatría lo que sí se esperaba es que, por ejemplo, que en nuestro caso era la doctora Moringlani, que es la doctora que estaba a cargo em, de la pasantía de pediatría, de la rotación de pediatría en San Juan Bautista de tercer año. Esa Ujú, carta sí, hay muchos programas de residencia que le esperan, porque como ella es la encargada, etcétera, se ve muy bien que tengas esa carta. claro. Así que en mi caso, sí, esa era como que un must. Ok, En residencia tú puedes someter un total de 4 cartas, por lo ok. menos tres. O sea, Ujú, obligatorias son tres. Puedes ok. someter cuatro, pero obligatorias son tres. Así que ya yo sabía que una iba a ser de ella. Ujú, Otra fue de un, de un pediatra que se lo había pedido. ujú, La otra fue de una doctora de medicina de familia ok, con la que estuve. Y yo siento que en mi caso con esa fue beneficiosa porque era medicina de familia y ahí también se ven cosas de pediatría, o sea que yo diría que no necesariamente de la especialidad en sí, pero sí a lo mejor de una especialidad que todavía está como que cercana ok, a lo que vas a hacer. Y claro. mi cuarta fue de la experiencia de investigación que tuvimos entre primer y segundo año de verano, Ujú, que yo la hice en Massachusetts General Hospital, so yo sentí que esta carta viniendo de alguien de Harvard se iba a ver súper bien. claro. Y también pues porque es algo que habla de como que otras experiencias, de tus destrezas de investigación y qué sé yo. La cuarta carta siempre, casi siempre se espera que sea de algún evento comunitario o de algún proyecto de research o algo así, como que algo Como más, esa curricular, tú dirías. sí, Ok, perfecto. Hablando de esa curricular, una de las cosas que yo encuentro mucho, ¿verdad? Dependiendo de la especialidad, hay unas especialidades que claramente, ¿verdad? Son bien competitivas y, por ejemplo, si no tienes publicaciones, si no tienes un montón de research, si no hiciste research en donde tú quieres entrar, pues es un poco más retante, ¿verdad? Poder marchar en esos programas. ¿Tú sientes que eso aplica a pediatría o tú sientes que hay un poco más de flexibilidad en esa área? no, yo siento que hay más flexibilidad. Ok, perfecto. Definitivamente quieren que tú seas como que un well-rounded applicant. Ujú, eh,
pero es que de nuevo, al venir de San Juan Bautista, yo sigo como que promoviendo San Juan San Bautista. Juan Bautista nos obligó a hacer research, so ya lo Es que San Juan teníamos de Bautista por te sí. obliga a hacer research. No nada más tienes el proyecto de research de tu grupo desde primer día, que es un Ujú, proyecto que continúas hasta que terminas en cuarto año, sino ya, que también tienes la experiencia de investigación que te obligan a hacer en el en tu primer verano. intermedio de entre primer y segundo año. O sea que ya Ya. from the get-go, por ahí nada más tienes dos experiencias. Ujú, Y ujú. para pediatría eso es más que suficiente. Sí, o Ok. sea, eso ya, entre eso, más las Ujú, notas, más tus cartas de recomendaciones, más todas las experiencias clínicas en las que te has involucrado de advocacia, de servicio comunitario, etcétera, ya te ujú. hace such a well-rounded applicant que you're good. Ok, muy bien. Ahora, ¿verdad? Mencionaste, ¿verdad? Para ir terminando, estuviste mencionando algunas recomendaciones tal vez en las entrevistas. ¿Qué otras preguntas tú dirías que las personas que están, ¿verdad? Pensando en entrar a la pediatría, qué tipos de preguntas o qué tipo de información deberían, adicional de las que mencionaste, deberían estar preguntando o buscando durante las entrevistas cuando están entrevistando en los programas? Son diferentes estilos de preguntas, Okay. porque a los residentes, uno siempre va a tener como que una sección con residentes. A los residentes tú no les vas a hacer las mismas preguntas que les vas a preguntar a lo mejor a un program director. A un program director tú nunca le vas a preguntar, tengo que pagar por parking. Like, tú, por favor, no hagan eso. Entonces es como que read your audience, vean a ver qué es lo que tienen que preguntar. So, por ejemplo, para un Ujú, program director, para un facultativo en ya, general, mis preguntas casi siempre, y yo tenía ujú. siempre un post-it. Ya después de hacer varias entrevistas ya no lo necesitaba porque ya lo tenía todo como que era Ya habías ese practicado suficiente, está memorizado. pero sí en las primeras que estás como que nervioso, mantengan un post-it o algo con Ujú, las preguntas. Y se supone que ya cuando te estás preparando para las entrevistas, tú ya hiciste research del hospital. ujú, Em, estás curioso por X o Y cosa del hospital. Like, revisen el ujú, hospital, vean claro. bien aspectos del hospital que les gusta, que les llama la atención, machéenlo con cosas en las que a lo mejor ustedes están interesados. En mi experiencia, yo miraba mucho cuál era los servicios de advocacia a los que a lo mejor yo me iba a exponer, Ujú, investigación, cosas, áreas clínicas en realidad que se hacían. So, yo siempre preguntaba como que un poquito más acerca de eso. Ay, leí en su website que por el comité de advocacia potencialmente uno puede ir a Tallahassee mm, y representar ahí y hacer advocacy por los niños. claro. Y eso era como que una pregunta, o sea, que siempre que busquen el programa, machéenlo con las necesidades, con lo que ustedes Ujú, quieren hacer en el futuro, y por ahí esas preguntas se las pueden hacer a los facultativos. También les preguntaba cómo daban feedback, porque pues mm, estos son los que te van a dar tu feedback en lo que tú estás haciendo tu residencia. ujú, Así que esa era como que una pregunta siempre para ellos. Y ya para los ujú, residentes era como que más ¿qué es tu cosa favorita del programa? ¿Qué les gusta hacer a ustedes juntos? Porque ahí te das cuenta if they like each ujú, other. Si de verdad están hangueando, después de haber ujú, terminado largas horas de trabajo, claro. y lo que les gusta hacer, como para que tengas un poquitico más de noción de la cultura del programa y pues de los residentes que están ahí. Porque si Ujú, todo el mundo hace hiking y a ti lo único que te gusta hacer es ir a nadar, pues entonces a lo mejor you're like, ay, pero aquí no me voy a llevar con nadie, no sé, un exacto. ejemplo. Sí. O sea, que tengan preguntas como que para los residentes y tengan preguntas más formales para los facultativos. Ok, entiendo. So, conocer un poquito la cultura porque son tus futuros colegas y pues tú quieres llevarte bien con tus colegas en ese sentido. Perfecto. Nada, Taimi, antes de terminar, ¿verdad? Ya mismo hay unas preguntitas por ahí. Eh, ¿Cómo tú te visualizas ya que estás, ¿verdad? En tu tercer y último año de residencia? Me dijiste que te ves en pediatría general. Además de pediatría general, ¿en qué tipo de ambiente o cómo te visualizas dentro de lo que sería pediatría? En una clínica. En una eh, clínica. Sí, a mí el urgent care no me gusta. Lo que más me gusta de pediatría es ese continuity of care.
Ok. conocer a mis pacientes desde chiquiticos hasta que sean, no sé, hasta que ya los tenga que botar de mi práctica a los 18 o 21 años, porque la Ujú. edad depende de la clínica, en realidad, el centro de trabajo donde estés trabajando. O sea Oh, que ok. eso, ellos tienen, muchos tienen la regla de a los 18, otros tienen como que a los 21. Ok, Eh, interesante. en- pero ese continuity of care es el que de verdad me gusta y me apasiona mucho. Así que si me veo como que en clínica, en una base de clínica, si Ujú. quiero mantenerlos en algo acá, within the realm que sea todavía académico, porque Ok. me gusta mucho enseñar. Me encanta, o sea, Ujú. quiero todavía estar expuesta a residentes, a estudiantes de medicina, a fellows que por X o Y razón estén pasando por una clínica de pediatría. Todavía me quiero exponer a todas esas cosas y siento que de la única manera que lo voy a poder hacer es si me quedo en una clínica, pero asociada como que a lo mejor a un hospital o algo donde todavía ese mundo académico se vea. Claro, perfecto, excelente, me encanta eso. Nada, vamos entonces a ir a una preguntita que está por aquí. Estábamos hablando ahora de investigaciones y by the way, gente, estamos terminando. O sea, si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat. Javier nos pregunta, hablando de investigaciones, ¿cuáles fueron tus intereses de investigación? Y, me imagino que estás en la escuela de medicina, y si las investigaciones que estuviste trabajando debieron estar relacionadas a pediatría. Si las publicaciones en las que estuve trabajando tenían que estar relacionadas a pediatría. Ujú. No, no. Em, en la del proyecto que estuve trabajando primero, como que de primer año a cuarto año en San Juan Ujú. Bautista, era todo bien adulto. Eh, Ujú. la segunda del internado se enfocaba en el departamento de endocrinología. So, nos enfocábamos mucho entre tipo uno tipo 2 diabetes tipo uno tipo 2 Ujú. y de nuevo el rango de pacientes sí incluía como que la edad pediátrica porque nos enfocamos entre tipo uno y tipo 2 y eso Ujú. era un hospital que pues incluía a todo el mundo. O Claro. sea que ahí hubo edades, diferentes edades. O Claro. sea, habían personas de, qué sé yo, 70 y pico, 80 y pico de años y luego tenías niños de 5, 6, 7, dependiendo de cuándo habían sido diagnosticados. Claro. Eso no, no necesariamente. El, el uno hacer investigación y el uno hacer like, eventos comunitarios y todo eso es simplemente porque suena duro, pero es como cuando estabas en bachillerato, que aplicas de nuevo a la escuela, o sea, cuando estás en bachillerato que aplicas a la escuela de medicina. Sí, ellos entienden que uno, o sea, levantarse, ir a las clases todos los días de bachillerato, estudiar todo lo que uno tiene que estudiar solamente para ser un buen aplicante a la escuela de medicina, es como si no fuera suficiente. Y no es que no sea suficiente en el sentido de que no lo valoran, es que Ujú. no les dejas saber cómo eres tú como persona. Por Ujú. eso es que se requiere o que se ve bien que tengas investigaciones o que tengas algún proyecto de advocacia. Y un consejo, no tienen que tener mucho, a no Ujú. ser que a lo mejor de verdad quieran aplicar a ortopedia o dermatología cuando ya estén pensando en residencia, Ujú. pero se fijan más en de verdad qué significó para ti ese proyecto. ¿Por Ujú. qué tú decidiste involucrarte en ese proyecto de investigación y no en otro? ¿Por qué decidiste ir a esta clínica comunitaria por 2 años en vez de estar saltando por estas tres diferentes de mes a mes? O sea, en sus entrevistas ellos quieren y esperan que uno tenga todos extracurriculares porque es de la única manera que te pueden distinguir de los otros aplicantes. Porque Ujú. lamentablemente todos los demás en paper se van a ver igual. Todo el mundo entra habiendo cogido las mismas clases, todo el mundo entra más o menos con el mismo promedio de GPA, todo el mundo tiene más o menos el mismo MCAT, pero a ti, ¿qué te identifica como persona? ¿Cómo te distingues tú? ¿Qué te hace único a ti? Y esos son tus ideales, los cuales te llevaron a involucrarte en X o Y proyecto de investigación, los que te llevaron a involucrarte en X o Y proyecto de advocacia. O sea que no hagan las cosas solamente por filling the box, háganlo porque sean de verdad proyectos que les apasionen, Ujú. porque se va a notar cuando en las entrevistas de residencia les digan, y créanme que les van a preguntar, ¿por qué te involucraste en este proyecto? De investigación o de comunitario, lo que sea. Ujú.
y les van a preguntar, ¿qué significó para ti tal cosa? ¿Qué, qué de tu aplicación tú volvieras a hacer? Si no tuvieras que, y me la preguntaron una vez, si no tuvieras Mm, que, ¿qué cosa de tu aplicación es de la que más tú estás orgullosa? Esa pregunta fue una que me hicieron cuando yo estaba aplicando a residencia. Y son nice. cosas que en realidad te preguntan porque te quieren conocer de verdad quién eres tú, cuáles son tus ideales y, y por qué fue que decidiste hacer tal o tal cosa. O sea que no se pongan nerviosos en filling the box, más bien como que traten de sumergirse ustedes, de sumergirse en proyectos que de verdad les apasione y que sean nutritivos para ustedes, que de verdad les guste. 100% de acuerdo, 100%. Muchos estudiantes quieren hacer de todo a la vez o, por ejemplo, se unen a organizaciones estudiantiles y la organización, vamos para esto, vamos para lo otro, vamos a limpiar playa, pero muchas son muy espontáneas y no crecen como personas, no, sus caracteres no crecen, no desarrollan destreza. So, excelente consejo, Taimi. Me encanta que tú lo dijiste porque yo estoy cansado de decirlo. Así que sí, que bueno que tú también lo estás diciendo. Nada, para ir terminando, no estoy viendo más preguntas. Creo que hay una de un serrano. Dice por ahí, tú puedes opinar. Este es algo más como que creo que tal vez esta persona está pensando, está en high school, maybe. Se está preguntando ¿cuál bachillerato recomiendan realizar? ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso, Taimi? ¿Sobre qué bachillerato tú estarías recomendando? En cuanto a major, Exacto, sí, como que entrar al, ¿verdad? Al bachillerato, ¿qué major tal vez alguien debería estar haciendo? en realidad, o sea, para cualquier persona que esté estudiando, que quiere estudiar medicina, pero que a lo mejor tenga, por ejemplo, no sé, interés en arte o lo que sea, em, either or, o sea, mientras que uno tenga sus clases, sus prerequisitos que tengas que hacer, no importa. O sea, mientras que tú tengas tus clases de biología, bioquímica, física, química orgánica, o sea, todas esas clases tediosas que te piden para aplicar a la escuela de medicina, mientras que durante tu major y tu tiempo de bachillerato las puedas completar, pues no importa. Yo de hecho diría que it's kind of cool, o sea, que un aplicante a lo mejor que el major haya sido arte o música, lo que sea, lo estoy dando por ejemplo, Ujú, pero porque siento que si están haciendo eso es porque son cosas que les apasiona. ujú, Pero, que llevaron de la mano al final a medicina porque pues últimamente eso es lo que querían hacer. Y yo pienso que como aplicante, pues luce precioso, o sea, o sea, te distingue es de interesante. todos los demás, te hace interesante, les va a formular a ellos como que muchas preguntas de que, oh, y por qué arte, y cómo llegaste de ahí a la escuela de medicina, etcétera. O sea que eh, lleva como que da a entender como que va a haber muchísimo tema de conversación, es lo que quiero Ujú, decir. Los va a emocionar muchísimo porque automáticamente van a tener muchas cositas que preguntarte ujú. para conocer un poco más de ti. Definitivamente, eres una persona distinta. La gran mayoría de las personas estudian ciencias, eso es lo más básico. Yo tal vez estoy de acuerdo completamente con Taimi en este sentido. Tal vez otro consejo que yo recomiendo, porque ¿verdad? Yo tomé la decisión de, por ejemplo, no estar en la escuela de medicina. So, por ejemplo, Taimi lo continuó, yo decidí salirme. Eh, los bachilleratos en biología, honestamente, en el mundo laboral no sirven para nada. So, algo que yo, mi opinión sobre esto es que, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Busquen algo que realmente les guste, que les llame el interés, pero también a la misma vez que sea un bachillerato que ustedes puedan, ¿verdad? Ustedes, la vida da vueltas, posiblemente antes de que entren a la escuela de medicina, pues tengan que trabajar o, ¿verdad? Para sostenerse ustedes mismos, pues un bachillerato que les ayude a conseguir trabajo yo creo que también sería muy útil, además de que intereses. Por ejemplo, si yo pudiese regresar ¿verdad? Al principio a coger de bachillerato, yo no hubiese cogido un bachillerato en biología o en biomédica en este sentido, yo tal vez lo hubiese cogido en ciencias en computadora, porque a mí me gusta la computadora y tal vez esto de codificar es interesante, y a su vez hubiese tal vez cogido los requisitos, ¿verdad? De lo que sería la escuela de medicina. Así que la escuela de medicina realmente para ellos no es importante qué bachillerato tú coges, siempre y cuando tú cojas los requisitos y que tú cojas algo que realmente te guste, eso es lo importante. Y, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, no sé si te acuerdas de, ay, ¿cómo se llamaba ella? Se me olvidó el nombre. Eh, Nada, se me olvidó el nombre.
Karina, Krishna, ay, la que era como que de descendencia hindúa. Chirapen. No, la compañera de nosotros en la escuela de medicina. Bajita Ah, ella. Sabina. Cabina, gracias. Por ejemplo, Cabina, si yo no me equivoco, ella cogió su bachillerato en artes de danzas o algo así. Y me acuerdo que yo como que hice como que, wait, what? Como que tú cogiste bachillerato en danza. O por ejemplo, yo había conseguido un bachillerato que un major en danza, pero era un bachillerato en arte. Y no, entró a la escuela de medicina. Y pues probablemente entró a artista, pues ella habló de su pasión de la danza. Así que nada, cosas curiosas. Veo aquí a Adriana que nos pregunta, y esta va a ser la última pregunta por hoy. Dice, hola, algunos consejos para Step One. Muchas gracias por contar tu experiencia. Bueno, Step One cuando yo lo tomé todavía teníamos notas. Sí, Por lo que entiendo ya ahora es pass or fail. exacto. Así que ¿de qué manera lo están revisando ahora? No tengo la menor idea, o sea, Ujú, no sé cómo funciona el percentage to pass. Nosotros teníamos, bueno, y bueno, cuando era score tampoco se sabía, era como que esta nube oscura, es todo magia secreto. negra. Sí, todo secreto, donde se entendía que tenías que tener de 60 a 70% de preguntas bien, dependiendo de la dificultad del examen que últimamente te habían dado. Ujú. em, pues para pasar el examen. Me Eh, imagino que a lo Sigue mejor siendo más o menos igual. siendo igual, ok. Sí. Em, pues, ¿cómo estudiar? Es que de verdad, yo siento que a mí San Juan Bautista en ese aspecto me ayudó mucho porque, Mm, de nuevo, ya yo estaba acostumbrada al tipo de pregunta. O sea que no era familiarizarme yo con las viñetas, ya yo me había familiarizado con las viñetas por los últimos 2 años. Era ujú, simplemente como que refrescar conocimiento del pasado. yep, Bioquímica, que fue una de las primeras clases que dimos como primer año, yo no me acordaba mucho y bioquímica es todo como que memorizar. yep. Entonces, a esa recuerdo que le dediqué muchísimo más tiempo. Em, yo terminé con UWorld, o sea, porque históricamente, en San Juan Bautista se estudia como que en el primer año de bancos de preguntas, ya sea Kaplan o de, ay, ¿cuál era el Yosemite otro? Rex, Ese, usualmente es uno. Sí. ese. Y entonces ya en segundo año es que empiezas a utilizar UWorld. Ujú, Entonces yo en segundo año, para mis exámenes de segundo año, trataba de hacer la mayor cantidad de preguntas de UWorld que podía. Obviamente UWorld para Step One tiene muchísimas preguntas, o sea que no los vas a terminar. nunca las llegué a terminar, pero sí las terminé durante mi periodo de dedicado para el STEP. Para el STEP, yo diría que mi fuente de estudio primordial fue terminar con todas las preguntas de UWorld y Mm, después sí me llegó a dar tiempo a repetir algunas, no muchas, repetí ok. como 200, no me dio tiempo a repetir muchas más. Pero mi meta era esa, como que terminar con el banco de preguntas completo, repetir entonces las que me dieran tiempo, que al final fueron como 200, pero Ujú, eso iba con mis días igual de estudio, donde yo desarrollaba de nuevo mi fundación, mi conocimiento de base. ujú, Em, Tendría que mirar a lo mejor en el schedule que utilicé, bueno, que esto yo misma me lo creé en aquel momento, pues porque eran cosas que ya yo sabía que funcionaban para mí. Pero, por ejemplo, yo me levantaba 7 algo y empezaba a hacer preguntas más o menos un poquitico antes de las 8, meta era latest 8. Y hacía 2 bloques de preguntas. O sea, hacía un bloque, descansaba 5 minutos como para simularlo al real exam y de ahí hacía otro bloque. Y después repasaba las preguntas. Y eso me tomaba, al principio me tomaba mucho más tiempo y el horario lo tuve que ajustar varias veces, pero ya después era bien rápido. Y terminaba como que entre 12 y 1. Luego me tomaba como que 1 hora de almuerzo y ya después empezaba de nuevo y ahí ya era como que, ok, esta semana estamos haciendo bioquímica. Así que era como que metida con first aid, pero si yo necesitaba como que más información de alguna X o Y cosa, volví a ver videos de osmosis, que fue algo que había hecho durante mis primeros 2 años de medicina. Si necesitaba patoma para refrescarme en algo, veía patoma. Entonces tenía como que de cierta hora a cierta hora donde veía videos, de cierta hora a cierta hora donde hacía mis páginas de first aid y ya después como que la última hora del día era como que para repasar slash lidiar con cualquier atraso.
era como yo lo hacía. Em, pero sí, definitivamente, o sea, con Step One y con todos los steps, lo primordial es hacer preguntas, preguntas, preguntas y como que uno reconocer uno mismo qué temas de verdad no estás entendiendo, qué temas de verdad estás flojo, porque entonces en esos temas vas a tener que indagar un poquitico más. So, en esos temas era en donde yo veía videos, era donde a lo mejor leía Patoma o donde a lo mejor leía o veía algún otro video de alguna cosa, etcétera, como para asegurarme de que de verdad estaba entendiendo tal tema. Antes de llegar a First Aid, porque First Aid ya es como que un outline, donde Ujú, se supone que entiendes todo el tema y simplemente estás como que enfocándote en aprenderte de high yield things of that topic. Así que yo diría preguntas, 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 reconocer en dónde está uno flojo y como que darle a eso un poquitico más, ya sea por lectura o por video, dependiendo de qué, si eres un visual learner o no. Hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta más ver videos. Either way works. ujú, Y luego de eso, como que no sé, como que también uno relajarse, hacer examen de prácticas, dejar, eso es importante, dejar tiempo como que para hacer exámenes de práctica y repasarlos. No hagan no quieren hacer 3 exámenes de práctica y no revisar ninguno. Eso no funciona, porque no es hacer por hacer, es hacer para aprender. Entonces, hagan un examen, dediquen el tiempo para repasarlo y mira, si no les da tiempo a hacer los otros 2 exámenes, no importa, pero por lo menos aprendieron del primero que hicieron. Porque llegar a hacer los 3, pero no entender lo que tuvieron mal o bien, eso no tiene sentido. Entonces, mi recomendación primordial sería eso, como que sean flexibles con su tiempo, porque es estresante, cosas van a pasar, uno trata de pensar como que estás en una burbuja en lo que estás estudiando para el STEP y que como que la vida real no existe, pero no es así. O sea, hay cosas que pasan en la vida, hay cosas que pueden pasar que a lo mejor se te rompe un carro el día y ya eso te atrasa el horario. O sea que empiecen a estudiar con tiempo, no necesariamente así full full, pero empiecen como que a ojear y a hacer preguntas, como para empezarse a sumergir en el tema ujú. hasta que ya después cojan velocidad. Pero dándose suficiente tiempo como que para lidiar con contratiempos, como para lidiar con momentos donde ustedes se pongan muy nerviosos o estresados y digan, mira, me voy a tomar el día hoy off porque de verdad que no puedo lidiar con esto. Eh, que siento que por eso el empezar con tiempo funciona, porque te da chance a lidiar con contratiempos que pueden pasar y con días donde a lo mejor estás como que de verdad burnt out o muy nervioso o muy estresado y you're like, mira, necesito un mental break. Pero si no empiezas con tiempo, entonces ya tienes como que eso on the back of your mind y es el ciclo vicioso. O sea, te vas a poner más nervioso, más estresado y no los va a ayudar. O sea que hacer las cosas con tiempo, hacer muchas, muchas preguntas, reconocer los temas donde tienen que indagar más y relajarse. O sea, va a estar bien, todo va a estar bien. Me encantan todos esos consejos, tú no sabes, Taimi, cuánto yo los repito. Igualmente, ¿verdad? Que Taimi los está trabajando, ¿verdad? Recomendando para lo que es, ¿verdad? Ya los steps. Igualmente, todos esos consejos aplican para lo que son los exámenes del NCAT. Mucha práctica, los exámenes, suficiente tiempo. Eso es algo que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad? Que me dedico a ayudar a los estudiantes para estudiar para el NCAT. Muchas veces encuentro estudiantes que quieren estudiar muy poco tiempo, no quieren hacer suficiente práctica, no quieren hacer exámenes, no repasan los exámenes ni las preguntas y es como que, ¿cómo tú esperas mejorar? No hay, o sea, no puedes mejorar, no puedes aprender de tus errores. Así que excelentes consejos, Taimi. Nada, te quiero, ¿verdad? Agradecer nuevamente 1 millón por, ¿verdad? Sacar de tu tiempito. Yo sé que estuviste trabajando hasta la madrugada hoy y dormiste por el día, pero nada, Taimi, gracias por venir hoy y, ¿verdad? Hablar de tu experiencia de seleccionar pediatría, cómo se ve pediatría ahora, ¿verdad? Como residente, los consejos que estuviste brindando. Nada, espero que algún día pronto nos podamos ver. Tal vez yo visite Florida o tal vez tú vengas a Puerto Rico. Si Sí, vienes a Puerto Rico, me dejas saber, por favor. claro. Y nada, y pues salimos por ahí a bailar. Pero nada, gracias, Taimi, 1 millón. Gracias por tu tiempo. Gracias por ser la primera en decir que sí a esta serie nueva de especialidades en medicina. Espero que a los jóvenes les haya gustado, ¿verdad? Esto es algo que estamos probando nuevo. Posiblemente, ¿verdad? Si puedo cuadrar, el próximo va a ser Edison. ¿Está bien? Ok, Para los no, que no sepan, Edison es de cirugía en general, así que veremos. Nada, de verdad. Taimi, gracias, que descanse mucho Sí, tiempo. muchas
Muchas gracias, fue un placer. Me encanta lo que estás haciendo aquí con Puerto Romer. Estamos todos súper orgullosos de ti Thank y you. no, de verdad que muchísimas gracias por invitarme. Esto fue fantástico. Qué bueno, me alegro un montón. Gracias, Taimi, por las palabras. Muchachos, gracias por estar aquí hasta las 7:30 de la noche. Nada, les deseo mucho éxito. La semana que viene, hablando de métodos de estudio, precisamente de eso va a tratar la conferencia. Para aquellos que tengan que hacer ajustes, pues vamos a hablar de eso la semana que viene. Nada, gracias a todos. Muy buenas noches. Se me cuidan. Hasta luego. Bye.